La señora Reich siempre intentó resolver las necesidades residenciales reales y eliminar las falsas pretensiones. Sus excelentes trabajos expositivos, sus distintivas estancias y sus sencillos muebles se sitúan entre las más elegantes soluciones de nuestra época, respecto al diseño y a la extraordinaria selección de sus materiales. La modernidad arquitectónica que tuvo lugar en Alemania durante la primera mitad del siglo XX no puede entenderse sin conocer la obra de Lili Reich, una brillante diseñadora de interiores, muebles y arquitecturas efímeras. Recientes investigaciones ponen a Lili Reich en el centro de una escena de la cual fue desplazada. Lili Reich se formó en los talleres vieneses de la Wiener Werkstätte, junto a Joseph Hoffmann, donde se inició en el conocimiento de los materiales nobles y el diseño basado en un lenguaje abstracto. Seguidamente abordó una segunda etapa de aprendizaje con Else Oppler-Leckbahn en la Escuela Técnica Superior de Artes Decorativas, cofundada por el Deutscher Werkbund. Allí se introdujo en una esfera más sofisticada del mundo de la moda, así como en el área del diseño de mobiliario y escenografías. Su primer encargo fue en 1911 y consistió en el interiorismo del Centro Juvenil de Charlottenburg. El diseño reveló simplicidad formal, construcción eficiente y versatilidad espacial. Su segundo encargo fue el diseño de un apartamento para trabajadores, para la exposición Mujer en casa y en el trabajo, celebrada en Berlín en 1912. Este proyecto mostró la consideración que se tenía de Lili Reich, puesto que los proyectos relacionados con los nuevos modos de habitar solo habían sido comisariados por diseñadores masculinos. Ese mismo año, fue elegida miembro del Deutscher Werkbund. El Werkbund fue una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales que quiso conseguir mejoras en la sociedad, la cultura y el progreso alemán a partir de la alianza activa entre el arte y la industria, entre la innovación educativa y el trabajo creativo. She was a woman that was straightforward, she was full of energy, she was funny and attractive to the people and very dominant in a certain way. I think that she discovered very early that the Werkbund was a perfect platform for her and her abilities of having a good eye for design, of organizing, of managing things. So she got very early in the team to organize the Werkbund exhibitions. En la farmacia Elefante, Lili Reich, como responsable del área de escaparatismo del Werkbund, no solo exhibió los medicamentos, sino los utensilios empleados en los procesos de fabricación y envasado. La naturaleza y manufactura del producto, seriado y apilado, reivindicó la abstracción y las posibilidades del objeto individual para configurar una unidad espacial, utilizando la diferenciación fondo-figura en distintos planos. En octubre de 1920, fue elegida la primera mujer de la junta directiva del Werkbund, estatus que le posibilitó encargos de mayor importancia como la exposición Artesanía de Moda. Es de gran interés el concepto proyectual utilizado en esta muestra, un recorrido continuo alrededor de un plano circular exento, sobre el que colgar el material a exponer. Plano y tejido actuaron en disonancia, terso frente a pliegue y negro frente al cromatismo textil. En su último trabajo en solitario, la exposición de la fibra al tejido, Lili Reich diseñó todos los stands e hizo exhibir los equipos en funcionamiento. El arte y los medios de producción se unieron a través de la máquina. El objeto, la materia prima y el artefacto industrial configuraron el espacio expositivo. La sala industrial solo fue el paisaje que envolvió la seriación de procesos de fabricación textil, pautados por una contundente cartelería que orientó al visitante dentro de un recorrido libre y continuo. En 1926, si se atiende a las regulares menciones de sus trabajos en revistas y catálogos de exposiciones, Lili Reich ya había afianzado una carrera profesional en el ámbito del interiorismo y el diseño de muebles. Esas revistas publicaban muchísimas mujeres. Fue realmente como si el espacio de los medios de comunicación hubiera democratizado
el espacio de la arquitectura. De repente todas estas revistas reconocían a mujeres fantásticas. Entonces lo que es interesante no es que las publicaran en ese momento, sino por qué una generación más tarde decidió no reconocerlas. O sea, por qué hubo esa represión. Entonces para mí la pregunta es más, ¿qué teme la disciplina de la arquitectura? ¿Qué les hace borrar lo que ya estaba escrito en los años 20? Lili Reich empezó a trabajar junto a Mies van der Rohe a finales de 1926, una colaboración ininterrumpida que durará más de una década. La labor de Lili Reich en la exposición La Vivienda, en Stuttgart en 1927, fue el diseño interior del apartamento 9, del bloque proyectado por Mies van der Rohe, y el diseño y organización de la mayor parte de las salas de exposición. Las salas 4 y 5, Sala del Vidrio y Sala del Linóleo, las diseñó junto a Mies. La Sala del Vidrio fue un espacio dividido en 4 estancias domésticas identificadas por un mobiliario diseñado por Lili Reich. Además, existieron 2 patios ficticios, uno hermético de vidrio translúcido donde se situó una escultura y otro de vidrio transparente donde se introdujo la naturaleza. Todo se articuló a través de una circulación continua y laberíntica, contenida en los planos verticales de vidrio, los cuales se distinguieron según tonalidades, grados de transparencia y módulos de carpintería. El pavimento sin juntas, materializado con linóleo y modulado cromáticamente con independencia de las estancias, otorgó fluidez espacial, extendiéndose al espacio contiguo, la sala del linóleo. Esta se configuró únicamente con el material a exponer, siendo el linóleo el encargado de cubrir la planta y sección de la nave. Para ello utilizaron mecanismos de abstracción geométrica, tensión horizontal y contraste cromático entre fondo-figura. El catálogo oficial cualificó la muestra con el término Raumgestaltung, el cual destacaba su carácter arquitectónico y lo diferenciaba del resto. Realmente la arquitectura moderna nace al involucrarse con los medios de comunicación de masa en lugar de con las nuevas técnicas del acero y el cristal, como se dice normalmente. Y en este sentido el papel de Reich es fundamental. Ella era realmente brillante, era una arquitectura de exposiciones, una arquitecta de exposiciones, de revistas. Ya era parte del Verboom en 1912, mucho antes que Mies. En su segunda exposición conjunta, El café de terciopelo y seda, el espacio se conformó mediante lienzos de tejido llevados al límite de sus tamaños y texturas. Terciopelo negro, naranja y rojo y sedas plateadas, doradas, negras y amarillo limón. Al igual que en Stuttgart, el textil se dispuso en planos verticales de distintas geometrías. La seda y el terciopelo construyeron el espacio expositivo, al tiempo que se exhibieron a sí mismas. Las telas, suspendidas mediante barras metálicas, acotaron diferentes ambientes en donde el visitante circulaba libremente y dialogaba, acomodado en el mobiliario de tubo de acero diseñado por ambos para la exposición de Stuttgart. Lamentablemente, la crítica de la época solo atribuyó la autoría de esta muestra a Mies, omitiendo el nombre de Lili Reich. When you see her first architectures for fairs, like for example Werkbund Exhibition 27 or the Barcelona Exhibition in 1929, what she was able to do is to really organize this huge amount of different products, different clients, and to give them one language and to give them one consequent look. And she was very strong in organizing such things, and you can see this from the very early works before World War I. Mies van der Rohe y Lili Reich tuvieron una amplia producción con Joseph Sters y Hermann Lange, directores de la fábrica de tejidos de la seda de Krefeld. Fue una familia de empresarios textiles que les encargaron exposiciones para ferias industriales, proyectos de viviendas e interiores, un gran número de piezas de mobiliario y la remodelación de sus oficinas. It's not just the Lange family, but it's also the Verseidak, this union of silk-producing mills, and it was also the Association of Silk Industry. Hermann Lange met Mies, that introduced Mies also to the silk industry, and via Mies,
Hermann Lange got to know Lili Reich. For 10 years, the two were moving a lot between these three institutions. La participación alemana en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 incluyó el diseño de 25 muestras que exhibieron los productos de la industria alemana, emplazadas dentro de los palacios de exposición, y el diseño de 2 pabellones, uno que representó a la industria eléctrica alemana y otro a la nación alemana. Este último y mítico pabellón, actualmente reconstruido, se conoce como Pabellón de Barcelona. La crítica de la época prácticamente no menciona el trabajo de Lili Reich en Barcelona. Sin embargo, hoy se le atribuye el diseño interior y mobiliario del pabellón alemán y la dirección artística completa de las 25 muestras industriales, incluyendo el diseño de todos sus elementos sustentantes. Para el encargo de Barcelona, por primera y única vez, crearon una oficina común llamada Exposición Internacional de Barcelona 1929, Departamento de Construcción del Comisariado General Alemán. Así lo muestran las cartas intercambiadas durante el proceso, muchas de ellas dirigidas a Lili Reich. Los palacios de exposición fueron grandes espacios diáfanos cuya estructura moduló el ritmo de las muestras. Lili Reich trabajó algunos stands desde la percepción del espacio envolvente, mientras que otros los independizó forrándolos elegantemente. Utilizó un lenguaje propio mediante una composición basada en la repetición y apilamiento del producto. Como en anteriores instalaciones, los objetos, botellas, telas, libros, maquinaria, exhibieron el producto industrial y el espacio que éste era capaz de generar. Todo ello a partir de un diseño abstracto de recorridos libres e ininterrumpidos. Les dones mirem enrere i descobrim gairebé de passada alguns noms de dona i ens fa il·lusió perquè ens hi reconeixem, indaguem més, ens posem a investigar i veiem que els seus coetanis les esmenten però els nostres coetanis no les esmenten. Què està passant? Ens estem atrevint a completar parts de la història de l'arquitectura i de la societat que se'ns havien amagat. La col·laboració creativa entre ells dos era total i que en un procés creatiu és molt difícil separar qui fa què. A la Weissenhof de Stuttgart, a les cases de Krefeld, a les exposicions de Barcelona, de Berlín, al pavelló Mies van der Rohe, a la casa Tugendhat, hi ha una unitat en la manera d'enfocar l'obra d'art total, unint conceptes espaials, matèrics i filosòfics, que crec que és fruit de les discussions i les recerques que tots dos havien assajat per separat i que al trobar-se eclosionen i arriben a la seva màxima expressió. Volem contribuir a recuperar no només les aportacions de la Lili Reich, sinó totes les aportacions a l'arquitectura que han quedat oblidades o amagades per discriminació envers les persones que les van fer. Sabem que els processos arquitectònics no són actes aïllats de genis solitaris. I sabem que els crítics i historiadors de l'arquitectura ens parlen massa sovint dels herois aïllats, quan la realitat de la nostra professió i de totes les professions creatives és una altra.
más importante es entender que no habría pabellón sin Lily Reich, que Lily Reich, de hecho, de alguna manera diseña a Mies, y eso es precisamente lo que les da rabia, yo creo, a los críticos y a los historiadores. Y el mismo Mies se desconectó de Lily Reich, pero de hecho su trabajo más importante ya estaba hecho. El pabellón mismo es Lily Reich quintessential. Lily Reich tenía una forma muy característica de trabajar con los objetos en el espacio. Los ordenaba de forma que establecía una relación espacial entre ellos, enfrentándolos, seriándolos y girándolos a 90 grados. Y además siempre utilizaba una especie de telón de fondo que los resaltaba y los enmarcaba. Esta forma de hacer la utilizaba tanto para exhibir objetos en un escaparate como para disponer el mobiliario en sus interiores arquitectónicos. La casa Tugendhat es considerada una de las obras más emblemáticas del periodo alemán de Mies van der Rohe. El concepto espacial hizo uso de la separación entre elementos estructurales y elementos divisorios para obtener un espacio fluido y continuo. Un espacio de generosas dimensiones donde disfrutar de largas vistas cruzadas, únicamente interrumpidas por elementos visuales minuciosamente ubicados de acuerdo a una composición equilibrada. Su diseño interior y de mobiliario fue un trabajo en colaboración con Lily Reich. Grete Tugendhat recordó la cuidadosa selección de materiales y colores realizada por Lily Reich. Sus muebles estaban cubiertos de lana gris plateada, cuero verde esmeralda y terciopelo rojo rubí. Las cortinas contrastaban el shantung de seda negro y gris plateado con el terciopelo blanco y negro. A lo largo de su etapa de colaboración conjunta, Reich y Mies desarrollaron un uso creativo común de formas, que repitieron y variaron. Luego cada uno incorporó estas innovaciones en su propio repertorio. Es difícil adscribir un diseño individual en su época de colaboración, y lo justo es considerarlo como el resultado de una magnífica asociación. Tanto en la casa Tugendhat como en el pabellón de Barcelona, Mies y Reich utilizaron los mecanismos empleados en sus montajes efímeros previos: la estructura metálica, la planta libre, el plano vertical exento de rotunda materialidad y geometría, el recorrido laberíntico, el juego de reflejos y transparencias, el uso del patio, la presencia de esculturas y el diseño de un mobiliario propio y singular. Mies, for example, designed by doing drawings on paper. And Lily Reich was, it seems, not that much a person who would draw to create a form. But then the next step was very important. They would start to have models. If you take, for example, the Barcelona chair, they had an idea of the shape, and so they asked somebody to build the steel frame, and then they looked at it, and they said, this has to be different, so they changed it. Mies was especially interested in Lily's comments on his work. Lily Reich, could you come and have a look? And even when Mies was already in the States and he was starting to create the campus of the IIT, he would give one of his students a model, and he gave this model to Lily Reich, and he wanted to discuss with Lily Reich this model of the IIT campus. They understood the quality of each other, and they were just working together, and the output is brilliant for both. History later, of course, stresses his name, but I think in the period they were both very clear about the fact that together they are very strong, and that it's not the question of who is more important. El siguiente encargo, La vivienda de nuestro tiempo, de Berlín, última exposición en la que pudieron ejercer libremente antes del inicio del régimen nacional socialista, tuvo gran repercusión mediática. Consistió en la exhibición de 23 unidades residenciales conectadas entre sí, junto con los materiales utilizados en su construcción. Mientras que el planeamiento general de las viviendas estuvo a cargo de Mies van der Rohe, la muestra de los materiales fue responsabilidad de Lily Reich. La complicidad entre ambos escenarios a diferentes niveles generó un paisaje urbano y material de gran interés espacial. En
En el nivel superior, Lili Reich organizó una secuencia expositiva con efecto pedagógico en el espacio. Generó una progresión que fue desde las 2 a las 3 dimensiones. Enfatizó las características innatas y accidentales de los materiales y cómo esas influían en la forma y flujo del espacio circundante. Lili Reich también construyó la primera y única vivienda de toda su carrera. Su vivienda en planta baja y la vivienda para un matrimonio sin hijos de Mies, unidas mediante un muro, ocuparon el lugar central del recinto. Desde los bocetos más tempranos, el muro compartido fue para Reich una premisa invariable. Observé este muro que unía las dos casas y se me ocurrió que era como una especie de cordón umbilical en el que se daban fuerza uno al otro, pero no se sabe exactamente en este caso quién está dando fuerza a quién es la madre y quién es el niño. Es como si los críticos y los historiadores de la arquitectura tuvieran miedo de esta complejidad y construyeran este mito, de hecho, de la figura única del genio masculino, preferentemente de la arquitectura, que naturalmente es una ficción. La casa de Lili Reich fue mucho más sencilla y convencional, y los espacios interiores, aunque comunicados, tuvieron un límite definido. Así fue descrita como realista, funcional, acotada y equipada con un mobiliario acogedor, pero también como una arquitectura rígida sin la elegancia del experto. Lili Reich también diseñó 2 apartamentos del bloque denominado Casa de Huéspedes. Consiguió elegancia y amplitud pese a que la superficie fuera mínima. Los proyectos fueron muy bien valorados, especialmente su diseño de gabinete de cocina. Entre 1927 y 1931, Reich y Mies realizaron una serie de viviendas y remodelaciones residenciales que ampliaron su catálogo de mobiliario. Aunque gran parte no le fue atribuido a Lili Reich, es digno de mención que fue la única mujer que diseñó una serie completa de muebles construidos mediante tubo de acero, fabricados por la firma Bamberg Metallverstatten. Es un diseño conjunto la silla Stuttgart, catalogada MR10 y por tanto atribuida únicamente a Mies. El diseño de mobiliario y de piezas industriales fue una labor que Lili Reich también desarrolló como docente, ya que en enero de 1932 empezó a formar parte de la Bauhaus de Dessau. La Bauhaus fue una escuela de arte, diseño, artesanía y arquitectura innovadora por su pedagogía en torno a la obra de arte total. Los estudiantes residían en el mismo centro donde aprendían y recibían enseñanzas prácticas integrales en talleres de carpintería, fabricación textil, diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura. Reich agrupó lo que previamente se impartió de manera independiente en los talleres de mobiliario, trabajo en metal, pintura mural y el diseño de telas impresas. Lili Reich was appointed for interior design, but this interior design class was, of course, related to the design studio of Mies. Lili brought samples of material to class, so it was not just an abstract teaching, but this was really related to concrete matter and the surfaces. Of course, it was in a very close collaboration. They were talking about their projects that they built together, and as well they were talking about the teaching projects at the Bauhaus. So that's quite clear. And Lili, I think, had a definite position in terms of communicating also Mies's ideas and also her own ideas into this architectural project. In April 11th, the Nazis searched the Bauhaus and closed the Bauhaus and sealed it. On the day the Bauhaus was closed, the students were negotiating on their own, Mies was negotiating, and they were strongly supported by Lili Reich, so she took responsibility for the whole thing. One of the ideas that Mies had was to rent a boat and then have a swimming classroom. And of course, Lili Reich was always with them.
This is what we know from the pictures from the boat trip on May 8th of 1933, when they are standing facing each other, but looking not rather happily. A partir del cierre de la Bauhaus, Reich y Mies no pudieron trabajar con libertad. Realizaron la exposición Pueblo Alemán, Trabajo Alemán en 1934 y la exposición imperial del tejido y la industria de la ropa alemana en 1937, ambas celebradas en Berlín, pero con mucha censura. Ante el propósito de Mies por emigrar a los Estados Unidos, Lili Reich retomó en solitario trabajos de mobiliario e interiorismo. También el diseño de algún stand como el de Villeroy y Bosch para la Feria de Primavera de Leipzig en 1935 o el realizado para la Exposición Internacional de las Artes y Técnicas Aplicadas a la Vida Moderna de París en 1937. Finalmente, Mies emigró a Chicago y Lili Reich decidió quedarse. Desde entonces, fue la continuadora y defensora de Mies, respondió a sus cartas y custodió su material gráfico y fotográfico. Los proyectos que Lili Reich desarrolló en el periodo de posguerra distaron en cantidad y relevancia a lo realizado anteriormente. Hizo algunos diseños de mobiliario e interiores para familiares y amigos. Dedicó el último año de su vida a reactivar el Werkbund, nuevamente restablecido en Berlín, a partir de ideas de líneas contrafascistas y democráticas, y a reestructurar los programas en las escuelas de artes y oficios tras la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1947, Lili Reich murió tras una larga enfermedad a la edad de 62 años. Hasta 1926, Lili Reich tuvo una exquisita formación y una emergente trayectoria respaldada por la crítica. Sin embargo, la oportunidad de colaborar con Mies van der Rohe no supuso una continuidad ascendente en su línea de reconocimientos. Lili Reich quedó eclipsada y su nombre dejó de mencionarse. Esta omisión, lejos de corregirse con los años, fue consolidada por quienes escribieron la historia. If you have someone you collaborate with over a decade, there gets a kind of symbiosis of thinking and mentality, and the one is learning from the other, and there's a process of inspiration that goes not only in one direction. And that is, for me, self-understandable, but it is never traceable. We don't have any documents. Mies kept secret. And also the way that he sent her back. I mean, basically, he sent her back in 1938 when she traveled to the States and visited him. She was the one also who organized, the whole office of Mies, and when he left for the States. So it was really a partnership. She disappeared behind him, and that has to be corrected. Definitely. La figura de Lili Reich empezó a recuperarse en 1988, gracias a la aparición de la primera de sus dos únicas monografías, la escrita por Sonia Günther. Günther marcó un antes y un después en la crítica arquitectónica de Lili Reich. Por primera vez su contribución al mundo del arte y la arquitectura se reconoció con autonomía. Descubrió una lista de trabajos, datada en 1947, donde se revelaba la existencia de 19 dibujos, 45 rollos de planos y una serie de fotografías. Gran parte de estos documentos estaban custodiados en el archivo Mies van der Rohe del Museo de Arte Moderno de Nueva York, encarpetados como pertenecientes a Mies. Günther los identificó y catalogó con las siglas LR. Mies never opened none of the boxes. He gave them to MoMA, and they opened them not even when he died, but many years later. So the interest, I think generally the interest in the US for the German Mies was not very high. Then in the next step, they looked into the boxes of Lili Reich. So this was even 10 or 20 years later. En 1996, el MoMA realizó una exposición monográfica del artista, convirtiéndose en la primera mujer cuya obra expositiva fue presentada allí.
Fruto de este acontecimiento salió a la luz la segunda monografía sobre Reich, escrita por Matilda McQuaid. Enfocó el discurso desde un punto de vista más arquitectónico, resaltando su contribución como arquitecta de exposiciones. She somehow got lost because her work was not present, just in photography. And on the other hand, she got lost because the focus was so much on single persons, so much on heroes. What I find really surprising is that even those who really worked on Mies van der Rohe never asked who was this woman next to him. I mean, she appears in the records. She shows up. You know that she's mentioned. So they were never interested in finding out who she was and what she did. This is a lack of interest from this dominated, from this male domination in also in art history and architecture history. And so it took, unfortunately, almost 40, 50 years to get back to her. Nuestra época no puede pasar por alto la tipificación, tampoco los montones de mercancía, ni el trabajo de las máquinas. Pero no se puede renunciar al valioso oficio de la artesanía. ¿Cómo se encontrará el camino hacia la nueva forma? Probablemente no sean las huellas de la esfera actual. Algo bueno necesita su tiempo, y aquí será esencial discutir el espíritu de la mujer, que quiere ser lo que es y no quiere parecer aquello que no es.